¿Qué tal? Les saluda Carlos. Vamos a realizar el análisis de los grandes movimientos que hemos tenido en las últimas sesiones. También vamos a analizar las estrategias que utilizamos para aprovechar estos movimientos con bajo riesgo y una alta probabilidad de éxito, y estrategias que planeamos utilizar para reiniciar nuestras posiciones en estos movimientos. Aquí tenemos el movimiento tras la noticia de las elecciones del Reino Unido. El movimiento fue de aproximadamente 3 ATR. ¿Qué significa eso? El ATR mide el rango promedio. Nosotros lo tenemos configurado para las últimas 2 semanas. El rango promedio de las últimas 2 semanas era aproximadamente hacia este nivel, y el movimiento marcó 3 ATRs. Por lo tanto, entrar en el movimiento de esos niveles ya se vuelve muy riesgoso. ¿Por qué? Porque el trader institucional no va a continuar comprando en estos niveles. El trader institucional se posiciona al inicio del movimiento, y si es posible antes, realizando una sacudida, y se posiciona a lo largo de estos niveles. Los fondos de inversión más pequeños se posicionan alrededor de la mitad del movimiento, y son los traders novatos los que se terminan posicionando en la parte más alta. Cuando tenemos un movimiento de esas dimensiones, el precio se va a mover en las próximas sesiones de rango, o vamos a tener un movimiento de corrección. Si te posicionaste aquí al final del movimiento, ahorita tienes una pérdida parcial de aproximadamente 250 pips. Por lo tanto, si no puedes posicionarte al inicio del movimiento porque no ves las señales, ya sea técnicas o el anuncio de la noticia cuando sale, recuerda que los traders institucionales de las enormes instituciones tienen conexiones con reporteros, etcétera, y se pueden enterar antes, por lo menos, de cómo van los resultados preliminares, y ahí es donde comienzan a posicionarse. Eso se puede ver también si vas y revisas la gráfica del Brexit. Ahora bien, después de una corrección de aproximadamente el 50%, y puedes darle de margen un 10% arriba, un 10% abajo, de ahí donde sacaron los números esotéricos de Fibonacci, esperamos en esa zona, no nos vamos a posicionar o reiniciar la posición ciegamente, vamos a esperar una señal, ya sea una vela martillo alcista en una gráfica de 1 hora o de 15 minutos, con una gran cantidad de volumen que denote nueva compra de parte de las instituciones. Esa sería nuestra entrada alcista, nuestro stop por debajo de la mecha, y ya tenemos una salida y un stop aceptable en un nivel técnico correcto, y nuestro primer objetivo antes de llegar a los nuevos máximos establecidos en la sesión donde sale la noticia, porque sabemos que ahí se puede encontrar resistencia. ¿Por qué? Porque los traders que entraron aquí en esos niveles, cuando acerca el precio, dicen, bueno, finalmente puedo salirme sin tener pérdida, y empiezan a cerrar su posición. El siguiente o la siguiente porción del trade podemos tener una proyección mayor. Lo mismo sucedió en el caso del euro dólar americano. Aquí desde el jueves ya estábamos buscando señales de fin de ciclo alcista. La noticia del Reino Unido afectó también esta divisa europea. Vimos un fuerte movimiento alcista, y en vez de estar como el trader novato buscando la oportunidad de entrar alcista, estábamos buscando la oportunidad como el trader institucional de cerrar la posición o de entrar en venta corta en nuestro caso. El trader institucional entró al inicio del ciclo alcista y ahora estaba buscando liquidar su posición. Eso se ve por la gran cantidad de volumen con este movimiento bajista. Otro par que reflejaba exactamente el mismo movimiento y nos pareció más apropiado fue el euro-yen japonés que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque el movimiento estaba más acelerado y la corrección era más probable. Decidimos entrar aquí con esta venta que entró en la gráfica de 15 minutos, pero nótese algo. Cerramos la mitad de la posición cuando teníamos alrededor de 40 pips de ganancia. Para cuando tomamos esta captura de pantalla teníamos aproximadamente 51 pips de ganancia. Nos ha sido más útil utilizar la estrategia de salir escalonadamente y dejar el stop donde estaba originalmente que mover agresivamente el stop, sobre todo con la gran volatilidad que están generando estas noticias.
Aquí salió la noticia de que finalmente habían llegado a un acuerdo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por lo menos de la primera fase. Y no sé cómo el precio se dispara alcista. Esa noticia salió de sorpresa. Y si en vez de salirnos escalonadamente hubiéramos movido el stop al precio de entrada, cuando teníamos 40, 50 pips de ganancia, cuando este movimiento alcista se dispara, ejecuta los stops que están por encima del pivote R2, nos hubiera sacado de la posición, como le pasó a algunos traders. De esta forma, cerrando la mitad, con la ganancia por lo menos del nivel de nuestra entrada al stop, eliminamos el riesgo del trade, resguardamos ganancias parciales y podemos en la segunda porción ya, una vez que tengamos una gran cantidad de ganancia, entonces sí mover el stop. Pero ahorita con la volatilidad que tenemos en estas noticias que están saliendo sorpresivas, mover el stop agresivamente no ha sido una buena estrategia. Y lo mismo esperamos en los índices. Nótese en los índices como cuando salió la noticia de la guerra comercial, que se supone es positiva, en vez de tener un movimiento alcista el viernes, tenemos un movimiento bajista y nótese la gran cantidad de volumen. Si tú te posicionaste alcista, ya sea que esperabas una buena noticia, o ya sea que escuchaste la noticia de que firmaron la fase 1 de la guerra comercial y dices, bueno, los índices deben de dispararse alcista. Sin embargo, tenemos este fuerte movimiento bajista inducido por el trade institucional. Aquí entran los traders en pánico. Es viernes, no quieren conservar una posición con números negativos a través del sábado y el domingo. Nota que el objetivo es empujar el precio por debajo de los mínimos de la semana anterior, un lugar donde hay muchos stops. Se ejecutan esos cientos de miles de stops, el trade institucional logra comprar en niveles más bajos. De ahí que no debe sorprenderte que el domingo abre con un gap alcista a los índices y continúa el movimiento alcanzando nuevos máximos. Estas maniobras del trade institucional son muy comunes y es muy útil estar familiarizadas con ellas. Y es todo lo que tenemos para el inicio de esta semana.